hoy en este día, Señor. Así sea. Amén. El pasado viernes 13 de este año del Señor 2021, recordamos la caída de la ciudad capital del Imperio Mexica, la Ciudad de México, Tenochtitlan, que cayó en manos de un ejército reducido de españoles con muchos aliados, enemigos del pueblo mexica. La tarde del martes 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, para los mexicas era el día Secoatl, segundo de la veintena Xocolhuetzi del año Yey Cali. El sitio había durado 75 días, según Cortés. Para Bernal Díaz del Castillo duró 93 días. El último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, Cuauhtemotzin, que en náhuatl significa águila que desciende, pero no en el sentido de un águila que está cayendo, sino en el sentido de un águila que desde el cielo se abalanza sobre su presa para engullirla. En Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, en lo que quedó de esa ciudad hermana de México, Tenochtitlan, hay una placa que dice: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Cuauhtémoc cayó en las manos de Cortés y con él sus aliados de las ciudades de Texcoco y Tlacopan. Cuauhtemotzin, Cuanacochotzin y Tetlepatquetzatzin, señores de Texcoco y de Tlacopan. Las dos lecturas bíblicas que hemos hecho nos narran también la caída, la destrucción de la ciudad de Jerusalén. En el año 586 a.C., el ejército babilónico, comandado por Nabuzaradán, el comandante del ejército de Babilonia, tomó la ciudad de Jerusalén, hizo un agujero en la muralla y se introdujo, y el rey trató de huir con su guardia y fueron apresados, fueron aprehendidos en la ciudad de Jericó. Vamos a Segundo de Reyes 25, que leímos hace un momento. Dice Segundo de Reyes 25, 18: el comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, y a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. El versículo 21 dice la segunda parte, el 20 y el 21: después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así, Judá fue desterrado y llevado cautivo. Se produce una destrucción que el pueblo de Judá jamás imaginó.
Dice el versículo 6, y los babilonios lo capturaron al rey Sedequías en la llanura de Jericó. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. He titulado a la reflexión de esta tarde del lamento a la esperanza. Como he mencionado, el año 586 a.C. sucede lo que parecía imposible. La ciudad de Jerusalén, capital del reino del sur, Judá, es tomada por Nabuzaradán, el comandante del ejército babilónico, y destruida. La ciudad de Jerusalén es destruida y además el templo del Señor también es destruido. Segundo de Reyes 25:9 dice, y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. El libro de Lamentaciones justamente nos narra esa tragedia. En un lenguaje poético, el autor de este libro trata de transmitirnos la desgracia que representó la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, la destrucción de la dinastía davídica, la destrucción del sacerdocio levítico y la reducción a escombros, no solo de Jerusalén, sino también del propio templo del Señor. El título en hebreo del libro de Lamentaciones es Eká. Eká en hebreo es esa conjunción, esta pregunta, esta interrogante con que, o esa afirmación con que se abre el libro de Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones 1:1, ese grito desgarrador. ¿Cómo dice Lamentaciones 1:1? ¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa? ¿Cómo se convirtió en viuda la grande de las naciones? La princesa de provincias se ha tornado tributaria. Ahí está, el hebreo Eká. ¿Cómo? Que vuelve a aparecer en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Y que vuelve a aparecer en el 4:1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Este libro es eminentemente poético. Tiene 5 cantos, 5 lamentos. Y cada uno de los lamentos contiene 22 versículos, excepto el capítulo 3, que contiene 66 versículos. 3 veces 22. Y está escrito está estructurado en una forma poética, de tal modo que cada uno de los cantos, cada uno de estos 5 cantos, inicia con la primera letra, con la segunda y con la tercera, y así sucesivamente, del alefato hebreo. El traductor de la Biblia, traducción en el lenguaje actual, trató de igualar ese perfil poético cuando en el versículo 1 del capítulo 1 dice, pobrecita de ti, Jerusalén. Y esa frase, pobrecita de ti, Jerusalén, tiene justamente 22 letras, que son las 22 letras del alfabeto o del alefato hebreo.
¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y quiero, hermanos y hermanas, que a la luz de esa celebración de esos 500 años de la caída de la ciudad de México, Tenochtitlan, y también recordando la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., a la luz de estas dos tragedias nacionales, podamos preguntarnos, a la luz de la Biblia, cuál es el sentido de la tragedia. Y también otra pregunta, ¿cuál es el sentido teológico del sufrimiento? Y entonces, hermanos y hermanas, quiero que ahora, en su propia experiencia personal, en su propia experiencia familiar, ustedes puedan preguntarse hoy, ¿cuál es la mayor tragedia que ustedes han enfrentado en la vida? ¿Qué acontecimiento en su vida personal o en su vida familiar ha sido un parteaguas, un antes y un después en su vida? De modo personal, pero también de modo colectivo, como familia. Quizá fue un accidente. Quizá fue la pérdida de un ser querido en un sentido real y figurado. La muerte de un hijo, de una hija. El abandono del padre. La huida de la madre. Todos, en cierto modo, tenemos heridas. Heridas abiertas. Heridas que no se han sanado. Y en algún sentido todos hemos experimentado alguna vez una desgracia familiar. ¿Cuál es el sentido teológico de la tragedia y del sufrimiento humano? Y a la luz de la Biblia vamos a darnos cuenta que el lamento, hermanos y hermanas, que el dolor y que el sufrimiento forman parte de las experiencias vitales y que también en cierto modo no podemos evitarlas, que forman parte de la vida, de la historia, no solo de un país como México, sino de nuestras familias, de nuestra propia experiencia vital. La ciudad capital de Judá, Jerusalén, que se creía eterna y cuyo templo parecía inexpugnable, es decir, inamovible, eterno, cayó. Vamos al Salmo 46 para ver cómo los hebreos, los judíos, cómo consideraban a la ciudad de Jerusalén y al templo. Salmo 46, versículos 4 y 5 dicen así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Vean, Jerusalén es denominada la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, el lugar donde está el templo majestuoso que el rey Salomón había construido. El versículo 5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Es la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella y Dios la ayuda. El Salmo 48 ahora, el versículo 8, la segunda parte, dice: en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios,
la afirmará Dios para siempre. Es una ciudad eterna, es una ciudad inexpugnable, es una ciudad inconmovible. Y el versículo 9, 10 al 11 dicen también así: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los confines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Y esa ciudad, como dice justamente Lamentaciones 1:1, a la luz de estos versículos que hemos leído en el Salmo 46 y en el Salmo 48, podemos entender con mayor profundidad lo que dice el versículo 1 de Lamentaciones 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Esa ciudad eterna fue arrasada por el imperio babilónico. ¿En qué se fundaba esa idea de que Jerusalén era una ciudad eterna, una ciudad inexpugnable, una ciudad intocable, una ciudad donde habitaba Dios, la ciudad de Dios? Vamos a Jeremías 7, el versículo 3 en adelante. Dice Jeremías 7, 3 en adelante. Dice así este profeta: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. En tiempos de Jeremías el templo se había convertido en un fetiche, en el pretexto para pecar y hacer lo que al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, se le diera la gana, sin importarle nada, porque creía que justamente Dios iba a estar siempre con ellos, porque allí en Jerusalén estaba el templo, y ellos creían que Dios iba a proteger casi de manera mágica ese templo, y que Dios nunca lo iba a destruir. Pero el profeta Jeremías dice: así no funcionan las cosas con Dios. Tenemos que aprender, hermanos y hermanas, que nuestra fe nos demanda un compromiso ético con Dios y con nuestro prójimo. Que nuestra fe nos exige cierto modo de vida y que no podemos nosotros refugiarnos en esperanzas vanas, en esperanzas vacuas, haciendo y viviendo de manera desagradable a Dios
y reduciendo el culto al Señor a un día a la semana y diciendo y dándonos golpes de pecho el domingo y diciendo, sí, Señor, perdóname, ay, límpiame, ay, Señor. No me va a pasar nada porque todos los días oro, todos los días leo la Biblia y porque doy mi ofrenda y porque doy mi diezmo. Y el profeta Jeremías dice, las cosas no funcionan así. Debemos de actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y por eso el Señor decreta un juicio contra la ciudad capital. Vamos a 2 de Reyes 23, donde encontramos la razón por la cual Dios va a abandonar no solo el templo, sino va a abandonar a esa ciudad. 2 de Reyes 23, 24, dice así: Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Recuerden aquí Deuteronomio 6. Conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. La reforma profunda que lleva a cabo el rey Josías llega demasiado tarde. Su antepasado Manasés se había excedido en pecar. Su padre Manasés había hecho muchas cosas en contra del Señor. Y a pesar de que, como dice el texto bíblico, el rey Josías buscó al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, como dice Deuteronomio 6, esa reforma llegó tarde y ya no pudo evitar la desgracia sobre el pueblo de Israel. El juicio de Dios estaba ya decidido contra esa ciudad que él ha escogido, como dice aquí, y contra el templo de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará allí. ¿Por qué le sobrevino a Israel esa tragedia? ¿Por qué le sobrevino a Judá esa desgracia? Vamos a encontrar la respuesta en Levítico 26:33. Levítico 26:33 dice lo que iba a pasar cuando el pueblo de Israel abandonara a Dios violando su pacto. Dice el versículo Levítico 26:33, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Y Deuteronomio 28, versículo 36 y 37 dicen así: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres,
y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. ¿De qué tamaño, hermanos y hermanas, fue la magnitud de esa destrucción, de esa desgracia? Vamos a regresar a Lamentaciones y solo quiero poner un ejemplo de la magnitud de la desolación, del sufrimiento, del dolor. En Lamentaciones 2:20 dice así: mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. La desgracia es tal que no se salva nadie, ni el rey, ni los profetas, ni los sacerdotes, ni la gente pudiente, ni la gente humilde. Y el hambre es tal en la ciudad de Jerusalén que las propias madres se comen a sus hijos. Lamentaciones 4:10 dice también en este sentido: las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Puede imaginar usted eso? Una situación de tal angustia, de tal dolor, de tal sufrimiento, de tal sufrimiento, de tal hambre, donde las madres sean capaces de matar a sus hijos, cocerlos y comérselos. Usted puede decir: ay, eso es una exageración, eso no pasa. Bueno, la Biblia nos da un relato donde eso pasa, hermanos. Vamos a Segundo de Reyes capítulo 6. Cuando el reino del norte, Israel y Samaria, está sitiada por los sirios. Y mire lo que dice entonces Segundo de Reyes 6:26. Segundo de Reyes 6:26. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. El 27 y el 28 también, por favor. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y miren el versículo 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo.
Son relatos desgarradores. Parecía que solo en la literatura fantástica de los griegos, en la lectura mitológica de los griegos, donde el dios Cronos engulle a sus hijos, se los come, se los traga. Pero en la Biblia tenemos un relato como este. Dos mujeres desesperadas, muertas de hambre literalmente, que dicen, vamos a comernos a nuestros hijos. Y esa, hermanos y hermanas, es la mayor desgracia de una familia, de un pueblo, de una nación. ¿Y saben qué? Dios les había dicho, Dios le había dicho a su pueblo a través de Moisés que eso iba a pasar si ellos eran desobedientes. Vamos a Deuteronomio 28:57. Deuteronomio 28:57 dice así: al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y en el versículo 15 dice, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué un pueblo experimenta esas circunstancias? Dice el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Comerse a los hijos es una maldición por la desobediencia. ¿Qué sentido teológico entonces tiene el sufrimiento, la angustia, el dolor, el hambre, la muerte, la destrucción, la desolación? ¿Cómo podía evitarse esa tragedia que se cierne sobre Jerusalén, sobre Judá? ¿Saben cómo? Rindiéndose a la palabra de Dios, porque rindiéndose a la palabra de Dios, Dios le estaba diciendo al rey que se rindiera al rey de Babilonia y que iba a evitar la tragedia. Jeremías le dio la solución al rey. Vamos a Jeremías 38. Ya desobedecieron y aún el Señor manda al profeta Jeremías para que le diga al rey cómo debe actuar frente a esa situación de desgracia que el profeta ve que se avecina. Jeremías 38, versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Pero el rey no quiso obedecer a la palabra del Señor. El Señor le dijo: ríndete,
Por eso, como pueblo de Dios, tenemos que rendirnos ante su palabra. Parecía que la rendición no era algo que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá podía permitirse. Pero Dios manda a rendirse. Dios dice, no peleen, ríndanse, entréguense a su enemigo, porque en última instancia, hermanos y hermanas, la tragedia que se cernía sobre Judá la había provocado el propio pueblo de Dios. Pero más allá de eso, formaba parte de la disciplina que Dios le estaba imponiendo a su pueblo por su desobediencia. Vamos a Lamentaciones 3, 40 al 42. Lamentaciones 3, 40 al 42 dicen así: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Y a la luz, hermanos y hermanas, de un libro como Lamentaciones, podemos decir que el sentido teológico del sufrimiento forma a veces parte de la disciplina que Dios nos impone como su pueblo. Porque el Señor puede mirar en nosotros que no estamos siendo fieles a Él, que nos hemos descarriado, que nos hemos desviado. Pero también quiero acotar lo siguiente: no toda tragedia, no todo sufrimiento, no toda angustia, ni todo dolor que nosotros experimentemos es producto, hermanos, de la desobediencia. Y entonces, a la luz del patriarca Job, tenemos que decir que la angustia, el dolor, el sufrimiento y la tragedia a veces forma parte, hermanos, del designio inescrutable de Dios que nosotros ignoramos. A la luz de Lamentaciones, ese dolor, ese sufrimiento, esa tragedia, esa angustia y ese dolor forman parte de la disciplina y de la pedagogía que Dios le impone a su pueblo por su desobediencia. Pero a la luz de la experiencia del patriarca Job, tenemos que decir que a veces esa tragedia, ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento forma parte del designio inescrutable de Dios que nosotros ignoramos. Por eso vamos a Job 1:20 al 22. ¿Cómo dice Job 1:20 al 22? Entonces, sí, adelante. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice el versículo 22, no pecó Job. Y fíjese, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Job 2, 8 al 10 dicen así: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien
y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire la diferencia entre el versículo 10 y el versículo 22 del capítulo 1. Dios, hermanos y hermanas, no cumple despropósitos contra nosotros. Job dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Por eso en el Salmo 138, en el último versículo que leímos al comienzo del culto, dice: Jehová, ¿qué cosa? Cumplirá su propósito en mí. Entonces tenemos que decir esas dos cosas sobre el sufrimiento, sobre la angustia, sobre el dolor, sobre la muerte, sobre la tragedia propia, familiar o colectiva como nación. A veces todo eso es producto de la desobediencia. Pero otras veces, hermanos, eso forma parte del propósito de Dios, del designio inescrutable de Dios que nosotros no alcanzamos a discernir, que no entendemos, que no sabemos por qué Dios obró de ese modo conmigo y por qué me permitió experimentar ese sufrimiento, esa angustia, ese dolor, esa pérdida, esa desgracia. ¿Por qué Dios actuó de ese modo? Y la respuesta es que no lo sabemos. Y con el patriarca Job tenemos que decir que Dios no tiene despropósitos con nosotros. Que Dios tiene un propósito. Si somos obedientes como Job, o si somos desobedientes como Judá, detrás del sufrimiento que nosotros causamos o que nosotros no causamos, detrás del sufrimiento, Dios tiene un propósito. Y esa es la respuesta que nosotros le vamos a dar a cuál es el sentido teológico del sufrimiento. Dios tiene un propósito. Aunque a veces parezca que a Dios se le pasa la mano. Vamos a regresar a Lamentaciones capítulo 5. Voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice Lamentaciones 5:22. En verdad nos diste la espalda. Se te fue la mano. A veces podemos experimentar eso, hermanos. Que a Dios se le pasó la mano. Pero siempre hay esperanza. Sea que el sufrimiento lo hayamos provocado nosotros, o que, como Job, no trajimos sobre nosotros esa desgracia, sino que eso forma parte del designio de Dios que nosotros desconocemos por qué razón ha obrado de ese modo. Siempre hay esperanza. Y por eso titulé a esta meditación de la lamentación a la esperanza, porque el versículo 21 de Lamentaciones 5 dice: déjanos volver a ti y volveremos. Déjanos volver a ti y volveremos. Devuélvenos el poder que tuvimos. Y de los textos más esperanzadores que yo encuentro en el libro de Lamentaciones es justamente en el capítulo 2 de Lamentaciones, y con esto quiero terminar, porque en medio del dolor, hermanos, surge ese grito de esperanza que proclama
que Dios es amoroso, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Dice Lamentaciones 3:19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Vea, el sufrimiento nos lleva a la reflexión. Por lo tanto, esperaré. Y nos recuerda también al patriarca Job, aunque él me matare, en él esperaré. Y este canto sublime que surge en medio de la angustia, en medio de la muerte, en medio del dolor. Versículos 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, es decir, mantenerse dócil ante la disciplina del Señor. Quiera Dios, hermanos, que nuestra experiencia de fe pueda llevarnos, cuando enfrentamos situaciones difíciles y angustiosas, del lamento a la esperanza, a la gratitud, al gozo que produce nuestra fe por sabernos amados por Dios y que Él nunca, hermanos, hará un despropósito con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos en la vida de nuestro hermano Roge.